Nuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Es un gusto poder saludarles y podernos dirigir a cada uno de ustedes, deseando que el Señor se siga moviendo y obrando a favor de cada uno y atendiendo a sus necesidades. De pie, hermanos, vamos a elevar a Dios una oración, vamos a dar inicio y así glorificamos el nombre de Cristo. Oramos. Dios y Padre, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, delante de ti estamos agradecidos en esta noche por el amor, por la misericordia, por la verdad que has mostrado y has brindado a nuestra vida. Te rogamos, te pedimos, te glorifiques, te ensalces y nos llenes de ti. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia y a cada uno de los oyentes que están reunidos. Extiende tu mano, manifiesta tu poder y deja sentir tu verdad sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así como estamos de pie, vamos a cantar el número 210. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. 210. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo y su preciosa sangre que nos limpia, que nos perdona y nos libera de todo mal. Así como estamos en pie, vamos a leer San Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. San Mateo 18, 21 al 35, dice así: Entonces Pedro, llegando hasta él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: No te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas éste no pudo pagar, y mandó su señor venderle, y a su mujer e hijos con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le adoró diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda.
Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y trabando de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía a ti también tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre celestial, si no perdonáis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Oramos. Dios, te rogamos, te pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, nos ayudes, nos bendigas y nos des de tu gracia. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, guárdalos, protégelos, defiéndelos y llénalos de ti, Dios. Ayúdanos en cada hogar, en cada familia, las necesidades las conoces. Responde, contesta, suple necesidades, resuelve problemas, sana enfermos, restaura caídos, liberta a los cautivos y obra bendición y vida en cada familia. Estamos aquí para oír tu palabra. Háblanos en esta noche. Toma mi vida, úsala, dirígela, respáldala y haz más de lo que yo no sé pedirte. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse y darle la gloria al Señor. Un pez sin agua se muere. Y nosotros, los humanos, los seres vivos, sin aire también morimos. El agua es importante para los peces y el aire para los seres vivos, porque el pez sin agua muere y el ser humano sin aire también muere. Por lo cual nos damos cuenta que el agua y el aire son factores importantes para la vida, tanto del pez como del hombre. Bien, el perdón es algo que se debe dar en las personas porque se dan las ofensas, se lastiman con palabras, con acciones, con actitudes, y entonces esto crea un rencor, una amargura en el corazón, un odio, y también provoca la falta de perdón. Y muchos llevan toda su vida guardando resentimientos, y algunos hasta antes de su partida siguen con ese rencor. ¿Y qué provoca esto? Pues la condenación, porque lleva un corazón herido, lastimado, que no desahogó, que no quitó el dolor y la herida que estaba ahí dentro. Si el agua y el aire son factores importantes, quiero decir que en la vida del ser humano el perdón también es importante. De ahí que la palabra de Dios en esta noche nos habla y nos advierte sobre la importancia del perdón. Y precisamente aquí en este evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, como lo sabemos, es el primero de los 4 evangelios. Mateo tenía un nombre que es Leví, significa unido. Se le dio el de Mateo, que significa don de Dios. Él era un recaudador de los públicos tributos y efectivamente a él le corresponde hablar la experiencia y vivencia, recuerdo, de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, inicia este capítulo hablando de que quién será el mayor en el reino de los cielos. Y el Señor nos dice, bueno, pues de los discípulos va a ser este o va a ser aquel, porque sus hazañas, porque su trabajo apostólico, su predicación va a ser de éxito y entonces va a ser fulano. No, más bien tomó a un niño, lo puso en medio y entonces dijo que para entrar al cielo pues hay que ser como un niño, y entonces advierte, no en el sentido, sino en la malicia.
Y entonces empieza una serie de enseñanzas, entre ellas algo importante. Lo que 2 o 3 se convinieren aquí en la tierra para pedir, dice, les será hecho en el cielo. Qué importante es que entonces, cuando oremos, cuando tengamos alguna petición, todos convengamos a lo mismo, ¿verdad? Porque si hay diferencias, si cada uno pide diferente, entonces dice el Señor, pues ni ellos saben lo que quieren y no se ponen de acuerdo. Pero cuando 2 o 3 se convienen aquí en la tierra, entonces dice, será hecho. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Qué importante. Entonces estas palabras nos dan un consuelo, porque usted sabe que ahí en el hogar está Dios con usted. Porque yo me atrevo a pensar que hay más de 2 congregados en su nombre. Entonces, pero si alguno por situación ajena está solito, no se preocupe, también está ahí, porque Él dice, clama a mí y te responderé. Entonces, si usted ha clamado, pues tenga la confianza de que Él ha escuchado y está ahí. Después de dar el Señor estas palabras y esta enseñanza, Pedro se llegó a Él y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hace una pregunta. Y a la vez, en forma de pregunta, quería dar una respuesta en pregunta. Dice, ¿hasta 7? Como diciendo, ¿no es mucho o deben ser 7? Pero el Señor advierte y entonces le dice, no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. Dije, la importancia del perdón. Cuando hablamos de importancia, quiere decir que es de valor, que es de interés o influencia de una cosa. En otras palabras, es importante el perdón, porque si no perdonamos, entonces tampoco seremos perdonados. Y al no ser perdonados, se pone en juego un alma, una vida que en vez de ir al cielo, podría ir a la condenación. Porque ustedes saben que hay un Dios, hay un enemigo, hay un cielo, hay un infierno, hay vida eterna y hay muerte eterna. Y queremos el cielo, la vida eterna y estar con Dios. Eso es lo que queremos. Entonces, no podemos nosotros ignorar que es necesario y que es importante el perdón. Cuando hablamos de perdón, hablamos de perdonar. Es decir, olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros y no guardarle rencor ni castigarle por esa falta. ¿Sí? Entonces, creo que todos hemos ofendido y también nos han ofendido. La pregunta es, cuando yo soy el infractor, ¿he pedido perdón? Porque eso es algo importante, que yo pida perdón. Ahora, cuando me han ofendido, he perdonado. Pues es que ¿cómo lo voy a perdonar si no me ha pedido perdón? Bueno, la Biblia textualmente dice que cuando vengas a la casa de Dios a ofrecer tu presente y ahí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja tu presente, ve y vuélvete en amistad con tu hermano y después vienes y ofreces tu presente. En otras palabras, si no te piden perdón, tú pídele perdón porque te ha ofendido. Dile, perdóname porque me ofendiste. Así. Ay, esto está cruel. Pues yo lo voy a perdonar si él viene y me dice, perdóname, pero que yo vaya y le diga, perdóname porque me ofendiste, como que dices, como que es incongruente esto, como que no va. Sin embargo, es necesario a veces ir y decirle, perdóname, vengo a pedirte perdón. Y entonces a veces la persona reacciona y dice, no, perdóname tú, yo debo pedirte perdón a ti. Y entonces se conjuga. Pero aún si no dijera, aunque él te haya ofendido, aunque él te haya herido y nunca te pidió perdón, pues ve tú y dile que te perdone, aunque él no reconozca y aunque después se ande hablando y diciendo y se jacte diciendo, ya ves, vino a humillarse, yo fui el que le hice y él me vino a pedir perdón. A ver, ¿quién puede más? Pues déjalo, que él lleve su propia sentencia, que él lleve su propia condena, pero tú no te condenes por él o por aquellos que te han ofendido o que te han lastimado. Y entonces dijimos la importancia del perdón, o sea, es de valor, es de interés el perdonar, el olvidar la falta que se ha cometido precisamente contra
nosotros o que nosotros cometimos contra otros. Y bueno, mencionamos que Pedro se acerca al Señor y le dice, ¿cuántas veces? Y el Señor le pregunta, hasta 7. Y el Señor le responde, no te digo 7, más aún hasta 70 veces 7. Si nosotros multiplicamos 70 por 7, son 490 veces que debemos perdonar. Pero el Señor literalmente no está diciendo que solamente al llegar a las 490, que ni se pase con una y lleva bien la cuenta, porque si llega a 491 ya no le perdones. No, cuando dice 70 veces 7, está diciendo que las veces que sea necesaria. Si 1000 veces te ofende, las 1000 veces que lo debes perdonar. Si 1,000,000 de veces te agrede, te ofende, te lastima, las mismas que debas perdonar. Así sean 100 millones de veces, todas las veces lo debes perdonar. Entonces cuando dice 70 veces 7, quiere decir borrón nuevo y cuenta nueva. Y así nos vamos y debemos perdonar las veces que sea necesario. A veces surge la palabra o la expresión y dice, pero es que se pasa. Pues es probable que se pase, pero usted no se pase. Usted haga lo correcto y agrade a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Y entonces el Señor les habla del reino de los cielos, dice que es semejante a un hombre. Entonces hace una comparación y presenta una parábola de los dos deudores. Y entonces dice que el reino es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Sí? Entonces, ese hombre rey, en este caso vamos a entender que representa a Dios y los siervos a la humanidad y sus deudas de la índole que sean y sobre todo de pecado. Y entonces dice que quiso hacer cuentas con sus siervos y entonces comenzó a dar cuentas y le fue presentado uno que le debía, fíjense cuánto le debía, 10,000 talentos. Fíjense, era toda una deuda inmensa, 10,000 talentos. Entonces dice que este no le pudo pagar, no podía pagarle. Entonces su señor, el rey, mandó a venderle a él, a su mujer y a sus hijos con todo lo que tenía, para que de esa manera pues se le pagase la deuda o en parte se le cubriera sobre esa deuda. Pero ¿qué hizo ese siervo cuando pues ve esta determinación de este hombre, de este rey? Dice que entonces postrado le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fíjense lo que está diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entonces, precisamente esta súplica, esta humillación, este reconocimiento y esta oportunidad quebrantó el corazón de este rey, y dice la Biblia que fue movido a misericordia, le soltó. No tan solo le soltó, sino que también le perdonó la deuda. Fíjense qué importante. ¿Cuánto le perdonó? ¿Cuánto debía? 10,000 precisamente talentos. Fíjense, 10,000 talentos. No tan solo le soltó, le perdonó, lo iba a vender a él, a su esposa, a sus hijos para que se le pagase, pero finalmente termina perdonándole la deuda y dice, vete, no te preocupes, ya no debes nada, ya te perdoné. Fíjense, 10,000 talentos. Entonces lo hizo. Cuando este hombre sale de ese lugar donde se le había perdonado su deuda, donde se le había dicho, vete, ya no debes nada, vive con tu esposa, vive con tus hijos, sé feliz, dice que halló a uno de sus consiervos, fíjense, a su amigo, a su vecino, a su consiervo, que le debía 100 denarios. ¿Cuánto le debía a este? 100. ¿Cuánto perdonaron a él? 10,000. ¿Cuánto le debían a él? 100. O sea, nada que ver. Ni siquiera le debían 1,000, ni siquiera el 10% de lo que él debía. ¿Sí? Era 1% de lo que él debía. Una cantidad mínima, un 2, un 1%. Fíjense, de 10,000 a 100. Y entonces dice que encontró a ese consiervo que le debía 100 denarios y trabó de él y le ahogaba diciendo, págame lo que debes. Para mí, lo que él debió haber hecho después de salir, de que le perdonan 10,000 talentos que debe y le perdonan la vida y le perdonan ser esclavo, y entonces le dicen vete, pues al salir dice, ay, qué bueno, yo diría gloria a Dios, gracias a Dios, y encuentro a otro y digo, ¿sabes qué? Tú me debías, pero ya no me debes. ¿Por qué? Porque a mí me han perdonado más. Entonces debió haber hecho, pero no hizo esto. O sea, está saliendo de recibir el perdón, de que una deuda tan grande se le ha perdonado. Se encuentra uno que le debe 100 denarios. Fíjense, él debía
1,000 talentos y él denarios, o sea que era nada. Era nada. Y entonces, trabando de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. O sea, lo agarró del cuello y dice: y págame, y págame. Oye, no es nada, es una miseria lo que tú me debes a comparación de lo que me han perdonado, de talento a denario, fíjense. Y entonces le dice: págame. Entonces su consiervo, postrándose a los pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fíjense, él pidió misericordia y el rey tuvo misericordia y le perdonó 10,000 talentos. Aquí su consiervo le dice: te debo, tenme paciencia y te voy a pagar la deuda. ¿Sí? Pero ¿qué hizo este hombre? No quiso. Se fue, si no fue, y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Fíjense qué tremendo. Pero no faltó quien se dio cuenta de la situación de los mismos consiervos. Se entristecieron mucho porque eran testigos de que a él se le habían perdonado 10,000 talentos y este no pudo perdonar 10 denarios. No pudo perdonar precisamente 100 denarios. Entonces, entristecidos, fueron y le declararon a su señor todo lo que había pasado. ¿Te acuerdas de aquel hombre que le perdonaste 10,000 talentos? Sí. ¿Te acuerdas que habías dicho que lo iban a vender a él, a su esposa y a sus hijos para que se te pagasen? Pero él te adoró y te imploró misericordia y que le dieras la oportunidad de pagarte, y no tan solo dijiste, no le dijiste: sí te doy la oportunidad para que me pagues, sino más bien perdonaste su deuda y le dijiste: vete. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues fíjate que saliendo de aquí se encontró uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, trabó de él, y ya lo que leímos, y lo metió a la cárcel. Entonces dice aquí que llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. ¿Cómo le dijo? Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía a ti también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Fíjense. ¿No te convenía? Le hace la pregunta. Te convenía, pero no lo hiciste. Hiciste lo opuesto. Yo te perdoné, yo tuve misericordia de ti, yo te perdoné 10,000 talentos y tú no puedes perdonar 100 denarios. Esto provocó enojo al Señor y entonces le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esta enseñanza y esta parábola la da Jesucristo en respuesta a la pregunta de Pedro: si mi hermano pecare contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarle? ¿Hasta 7? Y el Señor le dice: 70 veces 7. Y entonces después nos hace una comparación: 10,000 talentos, 100 denarios. O sea, vamos a pensar que los 10,000 talentos son 10,000 pecados, que el hombre comete demasiados pecados. ¿Sí? Ante Dios hemos pecado, Dios mío. Se dice de Martín Lutero que un día se le presentó el enemigo para quererlo intimidar y le llevó un pergamino, un rollo de donde estaban escritos los pecados que él había cometido, de ambos lados, dijeran por aquí, de los dos lados de la hoja. Y entonces le dijo: ¿cómo crees tú que Dios te ha perdonado si tú has cometido tantos pecados? Y entonces suelta el rollo, el pergamino. No, hombre, se fue hasta allá como el rollo de papel de 400 hojas. De lado y lado, con letras pequeñas, escritos todos los pecados. Lutero no se intimidó ante eso. Le dijo: ¿son todos? Y el enemigo le dice: no, tengo otro, y le saca otro rollo. Y estaban, hermanos, los miles de pecados que él había cometido. Pero Lutero, Martín Lutero, con confianza le dice: pues todos esos pecados mi Jesús los sepultó en la profundo de la mar, donde nunca más se volverá a acordar de ellos. Si hablamos de los pecados del hombre, Dios mío, ¿cuántos cada uno? Y si sumamos los de cada uno y los de toda la humanidad, son millones.
Pero ¿qué hizo Dios con Jesucristo? Al morir en la cruz del Calvario, llevó los pecados de toda la humanidad. No eran 7, son millones. Los míos eran miles, ¿sí? O 10,000, ¿sí? Y desde toda la humanidad, y los perdonó todos. La pregunta es, si nuestro Rey y Señor Jesucristo nos ha perdonado todos nuestros pecados, nosotros hemos perdonado las ofensas de aquellos, la falta que otros han cometido con nosotros, o hay un rencor o hay un resentimiento y que dice, eso nunca se lo voy a perdonar y me voy a morir y me lo voy a llevar a la tumba. Pues resulta que eso que tú te quieres llevar a la tumba te puede llevar al mismo infierno. Por eso dijimos la importancia del perdón. Si Dios me ha perdonado, ¿por qué yo no voy a perdonar al otro? Es cierto que cuando somos defraudados, la tristeza, nos sentimos defraudados, nos sentimos desilusionados y decimos no, pero ¿saben qué no podemos nosotros llevar? No podemos nosotros cargar eso, la falta de perdón, porque eso va a crear la propia condenación. Entonces debemos perdonar. Como esposos muchas veces hay fricciones y hay cosas que se guardan entre matrimonio y hay cosas que la esposa dice, eso nunca se lo voy a perdonar a él, o él dice, nunca le voy a perdonar esto, pero sabe que no puede vivir odiando y guardando rencor. Por muy grave que haya sido la falta de su cónyuge, deben perdonarse. Como hijos, a veces los hijos ofenden a los padres, pero el padre no puede odiar ni guardar rencor a su hijo. O el hijo respecto a los padres, es que mi padre esto, porque hay padres que en su falta de temor de Dios y conocimiento, pues ofenden a los hijos. Y aún conociendo uno comete errores, imagínense. Pero entonces debe haber un perdón de padre, de esposo, esposa, de padres a hijos, de hijos a padres. Entre hermanos carnales, a veces hay fricciones, hay que perdonarnos como familia. ¿Y qué diremos del amigo, del vecino, de aquel que de una u otra manera ha causado males? Ha causado cosas que pues han herido, han lastimado y que dice aquel, no, ese nunca le voy a hablar, no le voy a perdonar. Pues quizás no lleve una amistad bonita o que sean amigos entrañables, pero sí el perdón, que es importante, y el saludo por lo menos. Buenos días y dicen por ahí, guardo mi distancia, pero yo ya no tengo nada contra él, lo respeto y adelante. Entonces, no podemos nosotros llevar el pecado y el odio y la falta de perdón a la tumba, porque nos condenaría. Por eso Jesús dice, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonares de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonamos nosotros, nuestro Padre no nos va a perdonar. Ese rey perdonó a ese hombre 10,000 talentos y él no pudo perdonar 100 denarios. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios a nosotros por medio de Jesucristo? ¿Y qué hemos hecho nosotros con aquellos que nos han ofendido? ¿Nos damos cuenta? Ahorita que está en casa, hable con la familia, con los que están ahí. Si aquel con el que tiene algún resentimiento, alguna amargura, algo que los ha dividido y que tiene tiempo que no se comunican, tome el teléfono, márquele. Si no tiene su número, consígalo y mándele un mensaje, háblele, tenga el valor y dígale, aunque él le haya ofendido, pues sabes qué, no me siento bien después de aquella situación que tuvimos. No me siento bien y no estoy bien así. Necesito el perdón de Dios, pero para que Dios me perdone, yo necesito que tú me perdones. Perdóname. Y necesito también decirte que te perdono a ti. Sí, es importante. Si hay perdón de nosotros hacia nuestros agresores, Dios nos perdona y entraremos al cielo. Pero si nosotros no perdonamos a aquellos que nos han lastimado, nos han herido,
Dios tampoco nos perdonará, y por tal motivo la condenación arrastrará a la vida, al infierno y al lago de fuego y azufre. Y no queremos eso. Queremos vida. Queremos estar en paz con Dios y con toda la gente que nos rodea. Así que perdonemos, y también, si es necesario, pidamos perdón. Cristo está con nosotros. ¿Por qué no viene y se postra ante el Señor? Doble sus rodillas ahí donde está. Póngase de pie, y los que gusten de rodillas, cantamos un coro, y así le pedimos a Dios misericordia, y le pedimos a Él de su gracia incomparable. Lávame, Señor Jesús, y límpiame de mis pecados. Santifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad. Examina hoy mi corazón y libérame de mis pecados. Santifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad. Pues yo reconozco que me he rebelado, muchas veces he pecado contra ti. Es por eso que yo ahora me arrepiento, y yo vengo suplicando tu perdón. Perdóname, Señor Jesús, y límpiame de mis pecados. Purifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad. Pues yo reconozco que me he rebelado, muchas veces he pecado contra ti. Es por eso que yo ahora me arrepiento, y yo vengo suplicando tu perdón. Oramos, Dios y Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti en esta noche, agradecidos por el amor, por la misericordia, por la clemencia que tú has mostrado y has manifestado en nuestra vida. Gracias, Dios, porque sin merecerlo nos das la oportunidad de conocerte. Bendícenos, Dios. Qué importante es perdonar, porque tú nos has perdonado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no nos has perdonado 1, 2, ni 6, ni 7 veces. Miles de errores y de faltas y de culpas nos has perdonado. Pero esta parábola nos enseña de ese hombre, de ese consiervo, de ese siervo, que le fueron perdonados 10,000 talentos. Y cuando éste es perdonado, y al salir de recibir el perdón se encuentra alguien que le debe 100 denarios, y no le perdona, sino lo mete en la cárcel hasta que le pague lo último. Y esto hace ver cómo no puedo yo perdonar al que me ofende, si Dios me ha perdonado todas mis ofensas, todos mis pecados. Por eso es importante que en el matrimonio los errores, las culpas, las faltas sean perdonadas. Como padres a hijos, hijos a padres.
como hermanos carnales, compañeros de trabajo, de escuela, amigos, vecinos. ¿Cuántas veces ha venido la ofensa y eso ha hecho una separación, una ruptura en esa amistad, en ese amor familiar, laboral, escolar, en el área que sea? No podemos nosotros ser perdonados de Dios si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido. Ayuda a perdonar. En el nombre de Cristo, cada uno perdone las ofensas de aquellos que han transgredido y que han herido y que han causado división y molestia, amargura, rencor y raíces de amargura en el corazón. Que cada uno pueda perdonar, que cada uno, Dios del cielo, pueda perdonar las ofensas. Es más, si fue ofendido y aquel no ha venido a pedirle perdón, que éste vaya y pida perdón por la ofensa recibida. Y si aquel se jacta, es problema suyo, pero uno estará en paz contigo y listo para ir contigo cuando tú vengas o nos llames a cuentas. Ayúdanos a perdonar. Es importante perdonar, porque si no perdonamos, nuestro Padre no nos perdonaría a nosotros. Pero nosotros queremos tu perdón, Dios, por lo cual ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han causado mal. En el nombre de Cristo, Padre, se pide por la familia Galicia Fernández, en especial por Fátima. Sabes su necesidad. Glorifícate y muévete. Nuestra hermana Marta Salas sigue necesitada de ti. Muévete y obra misericordia. La familia Pérez está en tus manos. Glorifícate en ellos. La vida de Leopoldo Jacob, Dios del cielo, que el día de ayer, miércoles, cumplió años. Bendícelo. Visita a todos los enfermos. Fortalece nuestra fe. Ayúdanos. Creemos en ti, confiamos en ti, esperamos en tu amor, esperamos en tu misericordia. No nos dejes, no nos dejes. Estamos en tus manos. Nuestro corazón, nuestro deseo, nuestro suspiro no te es oculto. Por favor, compadécete y responde. Obra sanidades, liberaciones, restauración. Derrama bendiciones en cada hogar. Da el alimento y lo necesario a cada hogar. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendícenos a todos y llénanos de ti en el nombre de Cristo. Ahora nos despedimos de esta transmisión, mas no de tu presencia. Sigue siendo cada hogar y cada familia. Sigue siendo con nosotros, a este equipo de transmisión. Mi vida está en tus manos. La familia de cada uno está en tus manos, para que tú obres y te glorifiques. Que la gracia de Cristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión y participación con tu Santo y Divino Espíritu siga siendo con todos hoy y siempre. Aleluya. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estar con ustedes. Nos vemos el domingo a las 12 del día y a las 7 de la noche. Y no olviden sus oraciones y estar orando los unos por los otros. Confiamos en Él y esperamos en su misericordia. Dios les bendiga. Buenas noches.